La política es un mal necesario. Siempre nos estamos quejando de los políticos, de los senadores, alcaldes, gobernadores, presidentes. Siempre nos estamos quejando de la política en general. Siempre estamos acusando y señalando a los políticos. Pero la política es un mal necesario. La política es uno de los aspectos más importantes de la sociedad y del sistema en general. El gobierno, siempre hemos estado en esta guerra, esta guerra fría, por así decirlo, el pueblo versus el gobierno. Siempre tenemos las quejas porque son obvias. O sea, el gobierno, o más bien los políticos, en la mayoría de países, por no decir en todos, que en realidad es en todos los países, son la misma mierda. Los políticos que nosotros escogemos, un punto importante, el cual vamos ahora a desarrollar, políticos que nosotros escogemos y los ponemos en esos cargos de poder. Siempre estamos señalándolos que si nos están robando, nos están clavando, que si político de mierda, incompetente. La política en Puerto Rico a mí me da vergüenza ajena. Yo creo que es una de las peores políticas, gobiernos en todo el mundo. O sea, prácticamente lo que tenemos son payasos y tú ves políticos en cargos importantes o personas, porque no podemos ni siquiera llamarles políticos, personas en cargos importantes que tú dices, ¿cómo carajo este cabrón llegó a ese cargo? Pero obviamente las personas que siempre se están quejando en su mayoría, se quejan, pero no se educan a la hora de votar, de emitir un voto, de ir a las elecciones. Las elecciones, un ejemplo en Puerto Rico, es un día de joda. Es lo que la mayoría se enfoca en votar por su partido favorito y el resto del día es beber y joder. Y prácticamente hacer un desmadre en la calle. Y luego nos estamos quejando. Y mucho más que eso, o sea, por lo menos obviamente en Puerto Rico la mayoría de las personas también no votan, personas que quizás tienen una idea nueva y que son de una generación diferente a los que... Yo diría que no es todo el mundo el problema, porque no todo el mundo vota por lo mismo, pero sí la mayoría de las personas, de nuevo, por lo menos en Puerto Rico, yo creo que también hasta en Estados Unidos y en muchos países. No, en el mundo entero. Pero que el problema viene siendo más que nada la ideología y el fanatismo, que es una plaga que se riega en tantas cosas y en la misma política, porque las generaciones antiguas son la mayoría que cuando tú le haces una pregunta no tienen un argumento de por qué votan por PNP o Popular, simplemente lo hacen porque la generación anterior lo hizo y eso es lo que creen en muchos casos, porque creen en la estadía o creen en la independencia, lo cual ninguno de los dos partidos cumple y es más bien eso, un día como que la gente, a algunos les interesa ir a votar, pero la mayoría también tienen la idea decidida antes de ver los candidatos. Ahora mismo Biden es presidente en los Estados Unidos porque la gente en su mayoría votó por Biden para sacar a Donald Trump. Porque Donald Trump, todos sabemos que ha sido uno de los presidentes más odiados en la historia. En parte porque el pan es muy real y al ser humano no le gusta que le digan la verdad. Que en gran parte o en su mayoría por propaganda. Porque si no, por lo menos, además del odio, hágate esta pregunta a ti mismo. ¿Cuánto tú has visto en las noticias de Joe Biden en comparación con cuando Trump era el presidente? Yo creo que eso nada más te responde a la diferencia en la propaganda y la manera que la imagen que las noticias tenían sobre Trump en comparación con la realidad Biden. Es que obviamente no estamos diciendo que Trump era como que el presidente perfecto, mucho menos que su mandato fue un mandato súper cabrón. Nada que ver. El pana también habla mucha mierda, dice mucha loquera, hace muchas loqueras porque todavía sigue y el pana dice que se va a postular ahora 2024. Y puede que vuelva lo gane, de nuevo. ¿Quién sabe? Puede que gane porque ahora mismo hemos visto que, o sea, votamos por Biden para salir de Donald Trump, pero estamos por fanatismo, votan por Biden y nos meten en algo peor. Y que, de nuevo, también esto viene siendo otro problema también, pues. Punto central, la política es necesaria, pero comprendo el punto de muchas personas en que, en gran parte, aun si tú quieres votar y hacer una diferencia, en la mayoría de las ocasiones las opciones son dos solamente. Te venden la idea de que hay otras opciones, pero la mayoría de las opciones nunca va a llegar a ese punto de poder ganar.
esto vuelve a recaer en el pueblo, en la gente. La gente tiene que educarse y la gente tiene que ver a las opciones que tiene y también protestar y buscar cambiar esas opciones sin ninguna, un ejemplo, sin ninguna de las dos, en un caso que tengamos dos opciones, porque en Puerto Rico en el 2020 es como que hay una nueva ola, una nueva tenían cepa 6 opciones. Y hay más nuevos votos para estos que son como que independientes la mayoría o tienen su propio partido, o sea, cuando político. tú los comparas con PNP Popular, o sea, arrasan, cabrón. Sí, todavía, 2020, unas elecciones siguen votando en su mayoría por la misma gente que se los han clavado año tras año, décadas tras décadas. Siguen votando por lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, la política es algo necesario. Necesitamos al gobierno, necesitamos políticos que rijan y que administren este sistema. No vamos a tener un Disney World a donde ir, ni vamos a tener Las Vegas, ni vamos a tener un sistema de aerolínea. No vamos a tener un sistema de una mierda si no tenemos un sistema de una economía y personas que administren esa economía, que viene siendo el papel del gobierno, de un político. O sea, no es que sea necesaria, es que en el sistema en donde vivimos, el sistema que mantiene todo lo que conocemos hoy en día, que podemos ir a un Walmart y allí comprar un steak y comprar 10 libras de pollo, de cerdo. Todo, la educación, prácticamente la día, todo, absolutamente todo. Y no tener que salir a cazar una vaca o una gallina, lo que sea. Y educar nosotros mismos a nuestros hijos. Y tener combustible, obviamente, la gasolina. Comodidades que existen que yo te apuesto que nadie está dispuesto a abandonar, incluyendo todo esto que nos consume tanto hoy en día en lo digital, estos devices que nos permiten acceder a ese mundo digital. Todo esto es parte de ese sistema que al final depende de estos administradores, como todo en la vida. O sea, tú tienes un restaurante, tú eres el dueño, pero tú tienes que buscar a un supervisor, a un manager que maneje y administre tu restaurante. En este caso, nosotros somos el dueño, que es otra cosa que las personas no terminan de comprender. Y es que los políticos son unos empleados del pueblo, son nuestros empleados. Pero en nuestras mentes o en la mente de la mayoría es al revés. Es como que el gobierno es el poder, el gobierno es el que decide por nosotros, porque en realidad sí decide por nosotros y tienen todo el poder. Pero es porque nosotros se lo hemos permitido, porque no son conscientes de que son nuestros empleados y trabajan para nosotros. Y que nosotros los ponemos a ellos en donde están. Pero como lo hacemos inconscientemente, la gente va a votar por fanatismo y ni siquiera saben por quién están votando en realidad, lo que puede ofrecer y si realmente nos conviene. Ahí es donde llega el problema de que tenemos todo el tiempo a la mayoría en la sociedad quejándose de los políticos, quejándose de la política, de los gobiernos, y seguimos en lo mismo. Y para mí no está mal la queja, porque obviamente, volviendo a ese punto, es necesario que exista una política y exista una administración. Pero es que esa queja no debiera existir. Para mí, no, para mí sí, porque no, sí. Porque si nosotros si nosotros estuviéramos bien educados y hiciéramos lo que se supone debiéramos de hacer y hacer un voto inteligente, no tendríamos que llegar a este tipo de quejas. Pero ese viene siendo el problema para mí, que eso realmente difícil que sucede. Si sucede va a pasarle muchos años, una utopía, y ni siquiera ahí, porque ahí se va a poder manipular a las personas de una manera mucho más fácil.
Que el problema viene siendo que las personas son lo que son al final del día. La mayoría tienen la posibilidad de educarse ellos mismos o de aprender ya a través de los métodos que muchas personas aprenden, que es por la escuela. Más sin embargo, no, lo mismo que tocamos con el punto del fanatismo. La mayoría simplemente aprenden lo que aprendieron de sus padres, la religión, la ideología, la versión política que ellos tienen y adoptan, y en base a eso es lo que ellos creen, pero no hay manera para mí nunca que vivamos en un mundo perfecto donde la gran mayoría de la población se va a educar al punto de que tomen una decisión sabia, porque lo primero que se darían de cuenta es que a pesar de que es necesaria la política, el problema viene siendo, y la razón por la cual la queja es importante, el problema viene siendo que en muchas ocasiones las mismas personas dentro de la política toman decisiones las cuales no le convienen al público, y ellos mismos también tienen que darse de cuenta de que es lo mismo, son dos partidos y que ninguno de los dos en la gran mayoría de las ocasiones tienen los intereses del pueblo en la mano. Prácticamente cada político sí tiene su propio interés y es algo que ya, como todo, se ha vuelto costumbre. Son pocos los políticos que realmente se meten a la política porque quieren servirle al pueblo. Son muy pocos. Lamentablemente eso sucede por nuestra culpa, porque ya es un sistema que prácticamente está automático. O sea, tanto el pueblo, los que votan y los políticos, ya es un sistema que está automatizado. O sea, que va a ser muy difícil de cambiarlo. Ahora, el punto de aquí, de este video, es que la política, te gusta o no, no es necesaria, es indispensable. Punto. Es indispensable. Tiene que existir una administración, pero de nuevo, para mí, la administración es necesaria, pero el problema es que simplemente es como que una extensión de lo que viene siendo el gobierno, y el gobierno es un problema en muchas ocasiones, no solamente cuando hablamos, o sea, aún en Estados Unidos, que yo creo que la mayoría de las personas dirá que la democracia es el método de gobernación más sabio. Yo creo que muchos dirían eso, más sin embargo, obviamente, no una democracia 100%, y se practican muchos métodos que son como que sospechosos, que como que realmente no favorecen al público ni a las personas. Y mire, es que una democracia por completo nunca va a haber, eso sería imposible. Por el propio bien del pueblo también. Pero en pocos casos un ejemplo, porque si hablamos de algo como eso, un sistema de democracia con el que vivimos, que ya esto es, obviamente, viene siendo una organización más privada como lo es Facebook o Meta hoy en día, pero cuando la gente se entera de cosas como esas, de que tienen toda nuestra información, lo cual es inevitable, la mayoría de las personas ya están educadas sobre ese punto, más sin embargo no le importa. Y al final también la información que ellos tienen es la que tú le das. Cada quien tiene que ser responsable también y como que, o sea, sentido común y lógica. Tienen un video tuyo, no por... Cabrón, porque lo grabaste. Lo tenías en tu celular. Una vez ya está grabado en tu celular, ya eso está en 10 lugares grabado. Que al final del día, mucho más que eso, es inevitable el que toda tu información, si tú te conviertes en un target, te conviertes en una persona de importancia, todo lo que tú has vivido básicamente hoy en día está ahí resumido dentro del teléfono y dentro de toda la data que tienen de cada individuo. Que eso es un tema que hemos tocado en varios videos, hemos tocado por encimita. Deberíamos de hacer un video hablando en específico de estas prácticas que tienen el gobierno, este tipo de control sobre la población, muchas de ellas ilegales, que nosotros ni sabemos que están pasando. Otras que sí. Sabemos, por ejemplo, lo de Facebook, sabemos lo de prácticamente cualquier compañía hoy en día, como Google, Apple, que... El mismo tema también de redes sociales, que si debería haber algún tipo de regulación o no, que ese es otro punto también. En muchas ocasiones, de nuevo, la política es necesaria, pero el gobierno falla en muchas ocasiones, y otra manera en la que falla es cuando quiere tomar control de absolutamente todo. Otra cosa que podemos traer también es el tema de los taxes, que es necesario sí para muchas cosas, pero que en muchas ocasiones quizás también uno puede argumentar que abusan.
Para mí está claro que sí. O que quizás pudieran hacerlo de una manera distinta, donde el pobre no es el que está pagando la mayoría de los taxes. Cheque y antes de tú cobrar tu cheque, por lo menos en Estados Unidos, antes de tú cobrar tu cheque, ellos te sacaron taxes. Luego, cuando, o sea, tu cheque fue de $300, pues ellos le sacan 40. Ya son entonces 260. Pero entonces cada centavo que tú gastes de esos 260 también cobran un taxe. O sea, es un win to win. Pero esos son otros temas ya que son un poco más complejos. Vuelvo y digo, al final todo depende de nosotros, de la educación que tengan las personas y el interés por el bien común. Difícil que eso suceda. Muy Por difícil. eso mismo existe la propaganda, porque es fácil manipular al humano. Y más que nada, yo creo que también el humano durante los tiempos como que ha evolucionado para tener un líder. Somos conformistas con eso y nos sentimos seguros dentro de eso, donde tenemos una cara. Por eso mismo tienen los presidentes, porque al final del día somos bien fácil de cambiar de opinión. de cambiar la opinión, de manipular. Lo vimos con las elecciones pasadas. Y no solamente eso, que también está claro, el presidente en muchas ocasiones no es ni siquiera el verdadero líder del mundo. Ni siquiera el que toma las verdaderas... nunca. Ni el que toma las decisiones. Porque, o sea, si nos vamos de lo más mínimo, que lo hacen en equipo, con su administración, también después sabemos que a menos que estés en Rusia, que ahí Putin es el... Exacto, obviamente, si hablamos de dictadura. Papi, Putin es cabrón como... Este pana, el dictador, el de la película del dictador, que el pana... El de la comedia, tú dices. Sí, que cuando alguien lo contradecía, el papi, no, tranquilo, todo está bien. Después... Y cuando se volteaban, el pana... Aparente y alegadamente eso es lo que dicen de Putin, que nadie... Supuestamente ni siquiera los grandes jerarcas de Rusia se atreven a llevarle las contrarias en una reunión porque... se pueden tropezar. Hasta que los intereses de la mayoría, un ejemplo, la situación que está pasando, llega un punto donde digan ellos mismos como que, mira, ya no nos conviene tener a Putin en el mando, que ese es el punto. Al final del día hay intereses y una agenda también mucho más allá que un presidente, hasta que estos dictadores en muchas ocasiones empieza a afectar económicamente a los grandes, o sea, ya entonces cambia la cosa. El mundo... Hay clases sociales por una razón y yo creo que la gran mayoría de las personas están dentro del cubo que pertenecen. Pocos escapan a un nivel superior, pero la gran mayoría están donde están por una razón, porque por más que le quieran meter la educación, el cerebro nunca va a cuadrar. Por eso necesitamos un gobierno. Y por eso necesitamos un gobierno. Entre otras cosas que ya explicamos aquí también en este video. La política es súper necesaria, es indispensable. El único problema no es la política, el único problema son la gente, el pueblo, esos que tanto se quejan, pero son los mismos que nos llevan a estas situaciones que viven muchos pueblos, por no decir la mayoría, porque obviamente en todos los países los políticos roban y cometen sus cagadas, pero hay países en donde lo llevan al extremo, a un extremo en donde mantienen a su pueblo en una pobreza que ni siquiera esta gente tiene la oportunidad de vivir con lo mínimo, con lo necesario. Y ahí es donde está el gran problema, porque obviamente incluyendo las potencias más grandes como Estados Unidos, en donde es un país que hay que ser muy claros, no es un país perfecto, la política mucho menos, ni sus políticos ni el gobierno, pero es un país donde si tú vas, tú tienes muchas oportunidades, donde si tú trabajas, tú puedes tener una vida digna y un lugar en donde puedes tener, o sea, donde la mayoría tiene más de lo mínimo. Sí, que eso viene siendo el sueño americano, que cualquier persona realísticamente, sí, tú puedes convertirte en una persona de nombre, una persona de mucho dinero y no terminar una vida don nadie, donde no tienes quizás un mejor destino, por eso mismo, por dictadura o porque no tienes ni siquiera lo más mínimo para mejorar. Y eso no quiere decir que aquí en Estados Unidos no se robe, que en Estados Unidos no hayan... Bueno, está la crisis ahora mismo en Los Ángeles, en muchos lugares, en la Florida, en todos lados, en Nueva York. Claro, y aquí tú ves homeless. Ambulantes, homeless por todos lados. Por todos lados, que mucha gente fuera de Estados Unidos
piensa como que aquí eso Sí, no, eso nada no de lo eso ve. existe y sí, pues, en todos lados. Pero la política es súper necesaria. La política no es el problema, sino los políticos que nosotros mismos ponemos a cargo del poder. La gente tiene que educarse, algo difícil de que suceda, pero hasta que eso no suceda algún día, si es que llega a suceder, vamos a seguir en lo mismo. Esta gente va a seguir quejándose. El gobierno va a seguir siendo el gobierno. El gobierno a la larga nada le afecta. Nosotros somos los que aguantamos el golpe directo siempre de cualquier decisión que tome el gobierno de turno. Pero el problema radica en el pueblo y hasta que el pueblo no se eduque, vamos a seguir en lo mismo. Suscríbete, dale a la campanita, dale like, comenta y los vemos en el próximo video.